Julio Florencio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bélgica y murió el 12 de febrero de 1984 en Francia a causa de la enfermedad de leucemia. Este fue escritor, traductor y profesor. En 1981, él, sin renunciar a su nacionalidad argentina, optó por la francesa. Y esto fue porque lo realizó en contra fue una protesta en contra de la dictadura militar en su país. Esta había realizado la prohibición de sus libros y por lo tanto él denunció a la prensa internacional desde su residencia en París. Julio Cortázar fue considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Fue maestro del cuento, la prosa poética y la narración breve en general. También fue creador de importantes libros, de importantes novelas, sobre todo Rayuela, que en esta contribuyeron a la renovación del género en el ámbito hispano. Este escritor fue perseguido, fue prohibido por denunciar junto a otros intelectuales que vivían en el exterior los crímenes del terrorismo de Estado cometidos en América Latina. Para ese entonces, Cortázar llevaba 24 años lejos del país, primero por decisión propia y luego por mandato militar. Él era ya un escritor reconocido, consagrado, y en el último tiempo se había acercado a los movimientos de protesta y de liberación en contra de América Latina. En épocas de la presidencia de Jorge Rafael Videla, Julio Cortázar fue exiliado y fue prohibida la publicación de uno de sus libros por contener cuentos que le molestaban. No solo él, sino también otros artistas, otros cantantes fueron exiliados del país. Este llamaba a eso un exilio cultural. Los militares de la dictadura en este tiempo, en Argentina, habían realizado una lista negra en donde allí aparecían alrededor de 153 artistas prohibidos en el país. Como algunos para nombrar son Julio Cortázar, Mercedes Sosa, Papo, Charly García, entre otros muy reconocidos. Esto logró, y como dijo Julio Cortázar, que se produjera un exilio cultural. Julio Cortázar, entre sus 6 y 9 años de edad, comenzó a escribir sus primeros poemas. Era un niño que le encantaba leer como así también escribir, entonces su madre en su momento guardó esos registros de escritura. Pero sobre todas las cosas su mamá priorizó su infancia, ya que era un niño que se encerraba en su habitación durante muchas largas horas escribiendo y leyendo. Entonces ella le prohibió de alguna manera el que siga escribiendo, el que siga leyendo, para que pueda disfrutar de su infancia, de salir a jugar, de compartir amistades. Esto no fue algo que le impidiera a Julio a seguir con lo que más le gustaba hacer, sino que a lo largo del tiempo se convirtió en un gran escritor. Su primer libro fue publicado en el año 1951. Este libro se llama Bestiario. Es un libro que contiene 8 cuentos y con mis compañeros decidimos extraer uno de los fragmentos del cuento llamado La casa tomada, que dice así. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja de mate le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo, dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor.
Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? Le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo opuesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando. Y salimos así a la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada. Con respecto a esta frase, la tomamos en relación a lo que hace la dictadura militar, lo que muchas personas vivieron en su momento y padecieron a causa de esta represión contra la sociedad en su momento. Entonces lo relacionamos con este fragmento. Fragmentos de autores que denunciaron en sus obras el terrorismo de Estado. Bueno, uno de esos fragmentos es el Bajo la lluvia de Juan Gelman. Allí va a hablar de, por ejemplo, las personas que fueron desterradas de su país. Estas personas quedan doloridas, la tierra queda dolorida, nos destierran y nos cortan la memoria. Bueno, y rescatando un poco lo que dice este fragmento, lo que va a querer transmitir el autor es recuperar de las personas que fueron exiliadas durante la última dictadura militar. Él quiere como comprender las historias de estas personas que que tuvieron que ocultarse de la última dictadura. También otro de los textos que encontramos fue El Año Verde de Elsa Bordemann, que a través del decreto 3155 del Poder Ejecutivo Nacional, Rafael Videla va a censurar esta edición, ya que los va a considerar como destinados a un público infantil. Luego otro de los textos que pudimos rescatar fue La planta de Bartolo de Laura de Betach. Bueno, aquí habla sobre Bartolo, que va a tener una planta de cuadernos en la cual va a haber un comprador y le va a querer comprar todos estos cuadernos. Y bueno, y aquí empieza todo lo que va a ser esta censura, porque probablemente el gobierno censuró este fragmento, este texto, en donde Bartolo no va a obedecer porque no va a vender esa planta de cuadernos. Eh, y bueno, y es como esta lucha con el vendedor que va a ser la persona del poder. Porque en el mundo de Bartolo todas las personas van a tener la oportunidad de poder leer los cuadernos, porque esa planta era para todos. Y bueno, y lo que va a pasar ahí es que en cierto sentido se van a utilizar metáforas en donde van a parecer que Bartolo va a tener como derechos para todos, pero los militares en ese momento tenían otra idea con respecto a los derechos, que solamente eran para una minoría.